Nunca imaginé que en la boda de mi propia hija, mi nuera me enseñaría que guardar silencio durante años había sido mi mayor error. Tengo 63 años y mis manos tiemblan ligeramente mientras sostengo este uniforme de empleada doméstica que Catalina, mi nuera, le entregó a mi hija Sofía en plena recepción de su boda. El vestido gris con delantal blanco está doblado sobre mi regazo en el asiento trasero del taxi que me aleja del salón de eventos donde toda mi familia aún celebra, ajenos a la tormenta que acabo de desatar con una sola frase antes de marcharme. Perfecto, había dicho mi yerno Ricardo riendo cuando Catalina presentó el uniforme como un regalo simbólico para Sofía, mi hija menor, la niña de mis ojos que acaba de casarse con un hombre maravilloso llamado Daniel. Así sabrá cuál es su lugar en nuestra familia, agregó Catalina mientras todos reían, todos menos yo, todos menos Daniel cuyo rostro palideció al ver las lágrimas en los ojos de su nueva esposa. Sofía intentó sonreír, siempre tan dulce, siempre tan dispuesta a complacer, igual que yo durante 40 años de matrimonio con un hombre que amé hasta su último suspiro hace 5 años. Pero cuando vi esa humillación disfrazada de broma, cuando escuché esa risa cruel de Ricardo, mi hijo mayor, el niño que crié con tanto amor y sacrificio, algo dentro de mí simplemente se fracturó. Me levanté de mi mesa, caminé hasta el micrófono que habían usado para los brindis, y dije con una voz que no reconocí como mía: Catalina, Ricardo, les agradezco que finalmente hayan mostrado su verdadero rostro frente a toda la familia. Ahora todos pueden ver quiénes son realmente. En cuanto a ustedes dos, quiero que sepan que a partir de este momento, ya no tienen madre ni suegra. Disfruten la fiesta. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con cuchillo. Salí del salón con la cabeza en alto, tomé un taxi, y ahora voy camino a mi casa, esta casa que todos creen que es una simple residencia de viuda, sin imaginar lo que realmente significa este lugar para mí y lo que estoy a punto de hacer. Ninguno de ellos imagina que durante estos 5 años de viudez, mientras me trataban como una anciana inútil cuya única función era cuidar nietos y cocinar para las reuniones familiares, yo había estado construyendo algo extraordinario, algo que está a punto de cambiar todo para siempre. Todo comenzó hace exactamente 3 semanas, el 23 de octubre, cuando mi nieta Valentina, la hija de 14 años de Ricardo y Catalina, me llamó por FaceTime llorando. Abuela, sollozaba con esa angustia particular de las adolescentes. Mamá dice que no puedo ir a tu casa este fin de semana porque tienes que ayudarla a preparar la despedida de soltera de tía Sofía. Yo estaba sentada en mi estudio, ese cuarto que mis hijos creen que uso para ver telenovelas, sin saber que contiene mi computadora donde manejo las inversiones que mi difunto esposo Fernando me dejó y que he multiplicado cuidadosamente durante estos 5 años. ¿Y tú quieres venir, mi amor?, pregunté suavemente, aunque ya conocía la respuesta. Valentina adoraba nuestros fines de semana juntas, cuando yo le enseñaba a hornear las galletas de almendra que eran la receta secreta de mi abuela española, cuando veíamos películas antiguas y hablábamos de sus sueños de estudiar arquitectura. Claro que quiero, abuela, pero mamá dice que tú no tienes tiempo para consentirme, que tienes que trabajar para la familia como corresponde. Esas palabras, trabajar para la familia como corresponde, me atravesaron como agujas de hielo. Respiré profundamente, mantuve mi voz calmada. Mi cielo, dile a tu mamá que yo te llamo después, ¿sí? Y no llores, todo va a estar bien. Cuando colgamos, me quedé mirando mi reflejo en la pantalla oscura del teléfono. María Eugenia Sandoval, viuda de Torres, 63 años, maestra de literatura jubilada con 35 años de servicio, administradora certificada de bienes raíces, inversionista discreta, y aparentemente, empleada doméstica no remunerada de mis propios hijos. Abrí mi laptop y revisé mis mensajes. Ahí estaba el de Catalina en el chat familiar de WhatsApp. Suegra, necesito que llegues el viernes a las 6 de la mañana. Hay mucho que preparar para Sofía y ya sabes que yo no tengo tiempo con mi trabajo en la galería. Trae tu uniforme cómodo porque vamos a limpiar la casa completa antes de que lleguen las invitadas. Mi uniforme cómodo. Como si yo fuera su personal de limpieza. Seguí leyendo. Ricardo había respondido: mamá, también necesitamos que cuides a los niños el martes porque Cata y yo tenemos esa cena importante con mis socios. Ya sabes, cosas de adultos exitosos. Cosas de adultos exitosos.
Mi hijo, cuyo negocio de importaciones yo ayudé a financiar con 200,000 pesos hace 8 años, dinero que nunca me devolvió porque según él las madres no cobran a sus hijos. Más abajo, mi hija del medio, Patricia, había escrito: Ma, el auto se me descompuso otra vez. ¿Me puedes prestar para el mecánico? Es que con los gastos de la escuela privada de los niños estamos ajustados. Te pago el próximo mes, lo prometo. Era la 5ª vez en 6 meses que Patricia me pedía dinero prestado, dinero que jamás veía regresar. Y finalmente, un mensaje de Sofía: mi dulce Sofía, mami, ¿puedes venir a ayudarme a empacar mis cosas? Daniel y yo nos mudamos la próxima semana y estoy tan abrumada. Sé que siempre puedo contar contigo. Siempre podían contar conmigo. Esa era la frase que definía mi existencia desde que Fernando murió de un infarto fulminante aquella madrugada de marzo hace 5 años. Cerré la laptop y caminé hacia la ventana de mi estudio, ese lugar que daba al jardín donde Fernando y yo solíamos tomar café todas las mañanas durante 40 años de matrimonio. Los rosales que él plantó seguían floreciendo, más hermosos cada año, como si su amor hubiera quedado impregnado en la tierra. Fernando había sido ingeniero civil, un hombre meticuloso y previsor que me enseñó todo sobre finanzas e inversiones porque, decía él, María Eugenia, el mundo es cruel con las viudas que no saben defenderse. Nunca imaginé cuán proféticas serían esas palabras. Cuando murió, mis 3 hijos llegaron al funeral con expresiones apropiadamente tristes, pero apenas pasó una semana, Ricardo ya estaba preguntando por la herencia. Me reuní con ellos en esta misma sala, les expliqué que su padre había dividido todo equitativamente. Cada uno recibiría una suma considerable al cumplir yo 70 años o al momento de mi muerte, lo que ocurriera primero. Mientras tanto, yo administraría el patrimonio familiar. Vi la decepción en sus rostros, especialmente en el de Ricardo. ¿Y si necesitamos el dinero antes, mamá? Preguntó con esa sonrisa tensa que había perfeccionado desde que se casó con Catalina. Para eso está el testamento de su padre, respondí firmemente. Él fue muy claro, quería asegurarse de que yo estuviera protegida primero. Catalina, quien apenas llevaba 2 años casada con Ricardo en ese entonces, murmuró algo que no alcancé a escuchar, pero sí capté su mirada de resentimiento. Desde ese momento, algo cambió. Al principio fue sutil, llamadas menos frecuentes, visitas más cortas, cierta frialdad en los abrazos. Luego se volvió más evidente. Empezaron a olvidar invitarme a eventos familiares importantes. El cumpleaños número 10 de mi nieto Mateo, el hijo de Patricia, donde supuestamente no había suficiente espacio en el restaurante. La graduación de preparatoria de Valentina, donde pensamos que estarías cansada. Mamá, es muy tarde para ti. La inauguración de la nueva galería de Catalina, donde es un evento muy formal y sofisticado, no creo que sea de tu interés. Cada exclusión dolía, pero yo callaba, me tragaba el dolor, me decía a mí misma que estaban ocupados, que tenían sus propias vidas, que yo debía ser comprensiva. Pero la verdad, esa verdad que me negaba a admitir, era que me habían reducido a una función utilitaria, la abuela niñera, la madre banco, la suegra sirvienta. Me buscaban cuando necesitaban algo, me ignoraban cuando no. Y yo, Dios me perdone, lo permití porque después de perder a Fernando, el miedo a perder también a mis hijos y nietos me paralizaba. Pero ese día, mirando esos mensajes en el chat familiar, algo diferente sucedió. Quizás fue la frase de Catalina sobre el uniforme cómodo, o tal vez fue el tono condescendiente de Ricardo sobre adultos exitosos, o simplemente fue que después de 5 años cargando sola con mi duelo mientras servía a todos, mi capacidad de tolerancia finalmente se agotó. Abrí mi aplicación bancaria y revisé mis cuentas. La principal mostraba un saldo de 3.200.000 pesos, producto de la pensión de Fernando, mis propios ahorros de 35 años como maestra, y las inversiones inteligentes que había hecho con ayuda de Rodrigo Valenzuela, el asesor financiero que Fernando y yo habíamos contratado años atrás. Además, tenía 2 propiedades rentadas en el centro de la ciudad que me generaban ingresos mensuales de 40.000 pesos, y esta casa, valuada en 5 millones de pesos, completamente pagada. Nunca había sido pobre,
pero mis hijos asumían que sin Fernando yo era financieramente vulnerable, dependiente de ellos para cualquier emergencia mayor. Nunca se molestaron en preguntar, simplemente asumieron. Y yo nunca los corregí porque, absurdamente, pensaba que si me veían fuerte e independiente, tendrían aún menos razones para visitarme. ¡Qué equivocada estaba! Abrí una pestaña nueva en el navegador y busqué algo que había estado considerando durante meses pero nunca había tenido el valor de concretar. Departamentos en venta cerca de la universidad donde Valentina quería estudiar arquitectura el próximo año. Apareció uno que llamó mi atención inmediatamente. Un apartamento de 2 habitaciones en una torre moderna, con vista a un parque, gimnasio, área de coworking y seguridad las 24 horas. El precio era de 1.800.000 pesos. Miré las fotos. Pisos de madera clara, ventanales amplios, cocina integrada con barra de desayuno, un balcón perfecto para mis plantas. Podía imaginarme allí, tomando mi café matutino en paz, leyendo mis libros sin interrupciones, viviendo para mí misma por primera vez en más de 40 años. Sin pensarlo 2 veces, marqué el número del agente de bienes raíces. Buenas tardes. Mi nombre es María Eugenia Sandoval. Estoy interesada en el departamento de la calle Primavera. El agente, un joven llamado Leonardo que no podía tener más de 30 años, sonaba escéptico cuando respondió: «Ah, sí, señora. Es una propiedad muy solicitada. ¿Viene con su hijo o esposo para verla? Generalmente los adultos mayores necesitan ayuda con este tipo de transacciones». Adultos mayores que necesitan ayuda. Respiré profundamente, controlando la irritación que amenazaba con escapar de mi voz educada. Vendré sola, joven. Soy perfectamente capaz de evaluar una propiedad y tomar decisiones financieras. Fui maestra de literatura durante 35 años, tengo una certificación en administración de bienes raíces, y he manejado un portafolio de inversiones considerable durante los últimos 5 años. ¿Cuándo puedo ver el departamento? Hubo una pausa. Por supuesto, señora Sandoval. Discúlpeme. ¿Le parece bien mañana a las 10 de la mañana? Perfecto. Ahí estaré. Colgué sintiéndome más viva de lo que me había sentido en años. Esa noche no dormí bien. Di vueltas en la cama matrimonial que aún conservaba, aunque todos me decían que debería cambiarla por algo más pequeño, más apropiado para una mujer sola. Miré el lado donde Fernando solía dormir, donde su almohada todavía guardaba la forma que su cabeza le había dado durante 40 años. Fernando, susurré en la oscuridad, creo que finalmente voy a hacer algo por mí. Algo que nuestros hijos no van a entender, algo que probablemente va a causar problemas. Pero estoy tan cansada, amor, tan cansada de ser invisible excepto cuando me necesitan. Como siempre, no hubo respuesta. Solo el silencio y la luz de la luna filtrándose por las cortinas de encaje que yo misma había cosido hace décadas. Pero en ese silencio, sentí algo parecido a una aprobación, un permiso para finalmente priorizarme a mí misma. A la mañana siguiente, me vestí con cuidado, pantalones de vestir negros, blusa color marfil, el collar de perlas que Fernando me regaló en nuestro 20º aniversario, tacones bajos pero elegantes. Me maquillé ligeramente, me peiné mi cabello corto y plateado que todos insistían en que debería teñir pero que yo había aprendido a amar. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer que aún tenía fuego en los ojos, una mujer que había olvidado temporalmente quién era pero que estaba lista para recordarlo. Leonardo me esperaba frente al edificio, y pude ver la sorpresa en su rostro cuando llegué en mi Toyota Corolla del 2018, perfectamente mantenido. Señora Sandoval, es un placer conocerla en persona. Me estrechó la mano con firmeza, y pude ver que había reconsiderado sus prejuicios iniciales. El departamento era incluso más hermoso de lo que las fotos mostraban. La luz inundaba cada espacio, los acabados eran impecables, y había una tranquilidad en el aire que mi casa familiar, llena de recuerdos y fantasmas del pasado, ya no podía ofrecerme. ¿Qué le parece?, preguntó Leonardo mientras yo caminaba por el balcón, imaginando mis geranios y begonias creciendo en macetas de cerámica. Me gusta mucho, respondí honestamente. ¿Cuál es el proceso de compra? Leonardo me explicó los detalles, enganche del 30%, documentación,
inspección, escrituración. Todo estándar, todo manejable. Puedo hacer el pago completo en efectivo, dije tranquilamente. No necesito hipoteca. Vi cómo sus ojos se agrandaban. ¿El pago completo? ¿Está segura, señora? Completamente segura. Prepare los documentos. Esa tarde, sentada en el escritorio de la notaría con mi chequera abierta, tuve un momento de duda. 1.800.000 pesos era una suma considerable. Pero luego recordé el uniforme cómodo de Catalina, los adultos exitosos de Ricardo, todas las veces que me habían hecho sentir pequeña, prescindible, vieja. Firmé el cheque con mano firme. Lo compré, dije en voz alta, y esas dos palabras sonaron como una declaración de independencia. Durante las siguientes 3 semanas, mi vida se convirtió en una danza cuidadosamente coreografiada de secretos y preparación. No le dije nada a mis hijos sobre el departamento. En cambio, respondí a sus mensajes con mi habitual docilidad. Sí, Catalina, llegaré el viernes a las 6. Sí, Ricardo, cuidaré a los niños el martes. Sí, Patricia, te transfiero el dinero del mecánico. Sí, Sofía, te ayudaré a empacar. Pero mientras mi boca pronunciaba esos síes automáticos, mis manos estaban ocupadas transformando mi nueva vida. Contraté a una empresa de mudanzas discreta que me recomendó Beatriz, mi mejor amiga desde la preparatoria y quien fue la única persona que me apoyó incondicionalmente después de la muerte de Fernando. Beatriz, quien nunca se casó y construyó una exitosa carrera como abogada corporativa, había sido testigo silenciosa de cómo mis hijos me trataban y más de una vez me había dicho: María Eugenia, el amor no significa ser un tapete. Tus hijos necesitan aprender a valorarte. Ahora, sentadas en mi cocina mientras yo empacaba mis libros más queridos, las primeras ediciones de García Márquez, Neruda, Cortázar que había coleccionado durante décadas, Beatriz me miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Estás absolutamente segura de esto?, preguntó, aunque conocía mi respuesta. Más segura de lo que he estado de cualquier cosa desde que Fernando murió, respondí, envolviendo cuidadosamente mi ejemplar de 100 años de soledad que Fernando me regaló en nuestra primera cita. Vea, durante 5 años he existido en una especie de limbo, tratando de ser la madre perfecta, la abuela perfecta, tan perfecta que no pudieran dejarme. Y el resultado es que me dejaron de todos modos, excepto cuando me necesitan para algo. Ya no puedo seguir así. Beatriz asintió lentamente. Tienes razón. Pero debes prepararte para la tormenta que se viene cuando lo descubran. Especialmente Ricardo y Catalina, van a reaccionar mal. Lo sé, dije, y era verdad. Ya había jugado mentalmente todos los escenarios posibles, todas las acusaciones que vendrían: egoísta, mala madre, irresponsable, abandonando a la familia. Por eso necesito que me ayudes con algo. Saqué una carpeta que había preparado con documentos legales. Quiero formalizar legalmente que esta casa seguirá siendo de mi propiedad hasta mi muerte, que ninguno de mis hijos puede reclamarla o venderla mientras yo viva. También quiero actualizar mi testamento con cláusulas muy específicas sobre quién hereda qué y bajo qué condiciones. Beatriz tomó la carpeta, la revisó con su ojo profesional, y sonrió. María Eugenia, creo que finalmente estás despertando. Esto es exactamente lo que necesitas. Revisaré todo y te prepararé los documentos para que los firmemos ante notario esta misma semana. Esa noche, continué empacando. No todo, solo las cosas que realmente me importaban: mis libros, mi colección de discos de vinilo de boleros y tangos, las fotografías de Fernando y mías juntos, las pocas piezas de joyería que tenían valor sentimental, mi máquina de coser antigua que había pertenecido a mi madre. Dejé los muebles grandes, la vajilla formal que solo usábamos en Navidad, todos esos objetos que mis hijos probablemente pensaban que heredarían. Mientras trabajaba, escuchaba a Chabela Vargas cantando La Llorona, y por primera vez en años, lloré. No de tristeza, sino de liberación. El miércoles llegó Tomás Reynoso, mi vecino del tercer piso que había sido oficial de policía durante 30 años antes de jubilarse. Tomás y su esposa Clara siempre habían sido amables conmigo, especialmente después de que Fernando murió. Clara me traía tamales los domingos,
y Tomás me ayudaba con reparaciones menores que yo no podía manejar. Cuando Clara falleció de cáncer hace 2 años, fue mi turno de cuidar a Tomás, llevándole comida y compañía. Éramos amigos unidos por la viudez y el entendimiento silencioso de quienes han perdido a sus compañeros de vida. María Eugenia, dijo Tomás cuando abrí la puerta, me encontré con Leonardo, el agente de bienes raíces, en el café, y mencionó que compraste un departamento. Es verdad. Lo invité a pasar, le serví café, y le conté todo. Tomás escuchó en silencio, su rostro curtido de 68 años mostrando comprensión y apoyo. Haces bien, dijo finalmente. Muy bien. Pero déjame darte un consejo desde mi experiencia en la policía. Cuando la gente se siente con derecho a algo que no es suyo, puede reaccionar de formas impredecibles. ¿Has pensado en la seguridad? ¿Seguridad? Pregunté, confundida. María Eugenia, tus hijos tienen llaves de esta casa, ¿verdad? Asentí lentamente, comenzando a entender hacia dónde iba. Una vez que descubran que te mudaste, especialmente si creen que tu nuevo lugar es valioso o que estás desperdiciando su herencia, podrían intentar entrar aquí para buscar documentos, evaluar qué dejaste, quizás incluso tomar cosas que consideran suyas. Es feo pensarlo, pero he visto a familias hacer cosas peores por menos dinero. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué me sugieres? Tomás sonrió. Tengo un amigo que instala sistemas de seguridad, cámaras discretas, notificaciones en tu teléfono cuando alguien entra, grabación en la nube. Si algo pasa, tendrás evidencia. Y créeme, la evidencia es poder. Al día siguiente, el amigo de Tomás, un hombre eficiente llamado Jorge, instaló cámaras en la entrada principal, la sala, la cocina y mi estudio. Las cámaras eran casi invisibles, disimuladas como detectores de humo o pequeños objetos decorativos. Todo está conectado a esta aplicación en tu teléfono, explicó Jorge, mostrándome cómo funcionaba. Recibirás una alerta cada vez que haya movimiento, y puedes ver las grabaciones en vivo o revisar el historial. Las grabaciones se guardan automáticamente en la nube por 30 días. ¿Esto es legal?, pregunté, preocupada. Completamente legal, aseguró Jorge. Es tu propiedad, tienes derecho a instalar seguridad. Solo asegúrate de informar a cualquier visitante que hay cámaras si alguna vez necesitas usar las grabaciones legalmente. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. ¿Realmente había llegado al punto de necesitar vigilar mi propia casa contra mis propios hijos? Pero Tomás tenía razón, mejor prevenir que lamentar. El viernes llegó demasiado pronto. A las 6 de la mañana exactas, tal como Catalina había ordenado, toqué el timbre de la casa de Ricardo y Catalina, una residencia ostentosa en una zona exclusiva de la ciudad que, irónicamente, Ricardo había podido comprar gracias al préstamo que yo le había dado y que nunca me devolvió. Catalina abrió la puerta vestida con un conjunto de yoga de marca que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de comida. Ah, suegra, llegas puntual. Qué bueno, dijo sin sonreír, sin saludarme apropiadamente, sin siquiera un buenos días. Pasa. Hay mucho que hacer. Entré a la casa que conocía bien, habiendo cuidado a Valentina y a su hermano menor, Mateo, innumerables veces en ese espacio. Ricardo estaba en la cocina, hablando por teléfono sobre algún negocio, y apenas levantó la mano en reconocimiento cuando pasé. Catalina me guió hacia la cocina donde había preparado una lista, sí, una lista impresa, de tareas. Necesito que limpies todos los baños, aspires y trapees los pisos, laves las ventanas de la sala y el comedor, y luego ayudes a preparar las botanitas para la despedida de soltera de Sofía que será aquí mañana. ¿Alguna pregunta? La forma en que lo dijo, como si fuera mi empleadora y no mi nuera, como si yo fuera su personal contratado y no la madre de su esposo, me produjo una rabia sorda que tuve que tragar con esfuerzo. Pero me mantuve calmada. No, ninguna pregunta, dije suavemente. ¿Dónde están los niños? Valentina está en su cuarto haciendo tarea, y Mateo se quedó a dormir en casa de un amigo. Ah, y no molestes a Valentina. Tiene exámenes importantes. Pasé las siguientes 8 horas limpiando la casa de mi hijo como si fuera una empleada doméstica.
Catalina supervisaba ocasionalmente, haciendo comentarios sobre áreas que necesitaban más atención o tareas que no estaban a su estándar. Nunca me ofreció agua, café o comida. Cerca de las 2 de la tarde, cuando yo estaba lavando ventanas con mis rodillas protestando por haber estado arrodillada limpiando baños durante horas, escuché pasos ligeros en la escalera. ¡Abuela! Era Valentina, mi nieta hermosa con sus 14 años de inteligencia brillante y corazón bondadoso. Sus ojos se agrandaron al verme. Abuela, ¿qué estás haciendo? Ayudando a tu mamá, mi amor, respondí, tratando de sonar alegre aunque mi espalda gritaba de dolor. Valentina miró alrededor, vio el cubo con agua jabonosa, el trapeador, las toallas de papel. Su rostro se transformó en una expresión de indignación que me recordó a mí misma a su edad. Mamá, gritó hacia la cocina donde Catalina estaba en su laptop. ¿Por qué la abuela está limpiando? ¿Por qué no llamaste al servicio de limpieza como siempre? Valentina, no es tu problema, respondió Catalina sin siquiera levantar la vista. Tu abuela está feliz de ayudar. Es lo que hacen las abuelas. No, las abuelas no son sirvientas. Abuela, déjame ayudarte, dijo Valentina, alcanzando el trapeador. No, mi cielo, dije firmemente, tomando su mano. Tú tienes exámenes. Ve a estudiar. Estoy bien, te lo prometo. Valentina me miró con lágrimas en los ojos, y en ese momento vi que ella entendía, que a diferencia de sus padres, ella veía la injusticia de la situación. Me abrazó fuerte, susurrando, «Te quiero, abuela. No es justo como te tratan». Lo sé, mi amor. Lo sé. Pero todo va a cambiar pronto. Confía en mí. No sé qué la hizo creer en esas palabras, pero asintió y volvió a su cuarto. A las 6 de la tarde, cuando finalmente terminé todas las tareas de la lista, Catalina revisó mi trabajo con ojo crítico, encontró un par de detalles insatisfactorios que tuve que corregir y finalmente dijo, «Bueno, supongo que sirve. Mañana necesito que llegues a las 8. La fiesta es a las 4, así que tenemos mucho que preparar». Aquí estaré, mentí, porque sabía exactamente qué estaría haciendo mañana, y definitivamente no incluía servir a Catalina. Cuando llegué a mi casa esa noche, me dolía cada músculo del cuerpo. Tenía 63 años, no 25, y aunque me mantenía relativamente activa, 8 horas de trabajo físico intenso me habían pasado factura. Me di un baño caliente con sales de Epsom, me preparé un té de manzanilla, y me senté en mi sala mirando las cajas medio empacadas que pronto serían transportadas a mi nueva vida. Mi teléfono sonó. Era Sofía, mi hija menor, mi bebé. «Mami, ¿cómo estás? Catalina me dijo que la ayudaste hoy a limpiar para mi despedida de soltera». «Gracias, mami. Eres la mejor». La inocencia en su voz me rompió el corazón. Sofía no tenía idea de cómo me habían tratado, o quizás no quería verlo. Siempre había sido así, dulce, optimista, viendo lo mejor en todos. «De nada, mi amor. ¿Cómo van los preparativos de la boda?» «Ay, mami, estoy tan emocionada y tan estresada. Daniel es maravilloso, estoy tan feliz de casarme con él. Y mami, quiero que sepas que tú vas a tener un lugar especial en la ceremonia. Te amo tanto». «Yo también te amo, Sofía. Más de lo que las palabras pueden expresar». Cuando colgamos, lloré. Lloré por la niña que había sido Sofía, lloré por la distancia que había crecido entre nosotras, lloré por todas las formas en que había fallado como madre al no enseñarles a mis hijos sobre respeto y reciprocidad. Pero también lloré de anticipación, porque sabía que lo que estaba a punto de hacer les enseñaría esas lecciones de la forma más dura posible. El sábado por la mañana, en lugar de ir a casa de Ricardo a las 8 como había prometido, me quedé en mi casa supervisando a los de la mudanza mientras cargaban las últimas cajas en el camión. A las 9:30, recibí el primer mensaje de Catalina. «Suegra, ¿dónde estás? Ya son las 9:30». No respondí. A las 10, «¿Hola? Ricardo me dice que no contestas tu teléfono. La fiesta es en 6 horas y necesito tu ayuda». Silencio de mi parte. A las 10:30, Ricardo me llamó. Dejé que fuera al buzón de voz. Me llamó 3 veces más.
A las 11, finalmente respondí. Mamá, ¿dónde demonios estás? Preguntó Ricardo con esa voz que había perfeccionado, la que usaba cuando estaba irritado pero tratando de sonar razonable. Estoy ocupada, Ricardo, respondí calmadamente mientras etiquetaba una caja de libros. ¿Ocupada? ¿Ocupada con qué? Catalina te necesita ahora. Prometiste ayudar. No, Ricardo. Catalina ordenó mi presencia como si yo fuera su empleada. Hay una diferencia. Y decidí que hoy no es un buen día para mí. Mamá, no puedes hacer esto. Es la despedida de soltera de Sofía. Es importante. Exactamente, es importante. Por eso Catalina debería haber contratado ayuda profesional en lugar de asumir que su suegra estaría disponible para limpiar su casa gratis. Hubo un silencio atónito. ¿Qué te pasa? Nunca has actuado así. Quizás ese es el problema, Ricardo. Quizás debí haber actuado así hace mucho tiempo. Disfruten la fiesta. Yo enviaré mi regalo para Sofía directamente. Colgué antes de que pudiera responder, y apagué mi teléfono. La mudanza se completó a las 2 de la tarde. Beatriz llegó a las 3 para llevarme a mi nuevo departamento en su elegante Mercedes. ¿Cómo te sientes?, preguntó mientras conducía por las calles que me alejarían de mi antigua vida. Aterrada, admití. Pero también, libre. Es extraño. He vivido en esa casa durante 42 años. Fernando y yo la compramos cuando Ricardo tenía 2 años. Todas mis memorias importantes están ahí. Las memorias no viven en las casas, María Eugenia. Viven en ti. Y ahora estás creando memorias nuevas, memorias donde tú importas. Cuando llegamos a mi nuevo edificio, el conserje me saludó con una sonrisa profesional. Bienvenida, señora Sandoval. Sus cosas llegaron hace una hora y ya están en su departamento. ¿Necesita ayuda con algo? No, gracias. Estoy bien. Subimos al 8º piso en un elevador moderno y silencioso, muy diferente a los escalones crujientes de mi vieja casa. Cuando abrí la puerta de mi nuevo departamento, me detuve en el umbral. La luz de la tarde entraba por los ventanales, iluminando las cajas cuidadosamente apiladas, el espacio vacío esperando ser llenado con mi vida. Es perfecto, susurré. Beatriz me abrazó. Sí, lo es. Y tú también lo eres. Pasamos las siguientes horas desempacando lo esencial: sábanas para la cama, toallas, utensilios de cocina básicos, mi cafetera amada que Fernando me regaló en nuestro 10º aniversario. Mientras trabajábamos, Beatriz me contaba chismes de su oficina, historias que me hacían reír, normalidad en medio del caos emocional. A las 8 de la noche, encendí mi teléfono. 53 mensajes perdidos, 22 llamadas. Revisé algunos mensajes. Catalina, no puedo creer que nos hayas abandonado así. Tuve que posponer parte de la fiesta para limpiar yo misma. Esto es inaceptable. Ricardo, mamá, Catalina está furiosa. ¿Qué se supone que debo decirle? Hiciste que nos viéramos mal frente a toda la familia de Sofía. Patricia, ma, ¿qué está pasando? Ricardo dice que te peleaste con Catalina. Llámame. Sofía, mami, ¿estás bien? Estoy preocupada. La fiesta estuvo linda pero te extrañé. Por favor, llámame. El único mensaje que respondí fue el de Sofía. Mi amor, estoy perfectamente bien. Lamento haberme perdido tu fiesta. Hablamos pronto. Te amo. No respondí a los demás. Esa noche, dormí en mi nueva cama, en mi nuevo departamento, en mi nueva vida. Los sonidos eran diferentes, el zumbido suave del tráfico lejano en lugar de los grillos del jardín, el murmullo de los vecinos del piso de arriba en lugar del silencio pesado de una casa demasiado grande para una persona. Pero por primera vez en 5 años, dormí toda la noche sin despertarme a las 3 de la madrugada buscando a Fernando del otro lado de la cama. Durante la siguiente semana me dediqué a convertir mi departamento en un hogar. Contraté a un decorador que había conocido en mis años de enseñanza, Marco, quien ahora tenía un exitoso negocio de diseño de interiores. María Eugenia, exclamó cuando le abrí la puerta, no puedo creer que finalmente hiciste esto. Siempre supe que tenías estilo esperando liberarse de esa casa tradicional.
Marco tenía 50 años, era abiertamente gay, y había sido uno de mis estudiantes favoritos hace 25 años. Cuando su familia lo rechazó después de que salió del closet, yo había sido una de las pocas maestras que lo apoyó, lo animé a seguir sus sueños de diseño, y mantuvimos contacto a través de los años. Ahora me devolvía ese apoyo ayudándome a diseñar mi espacio. Quiero algo moderno pero cálido, le expliqué mientras caminábamos por el departamento vacío. Quiero colores, Marco. Toda mi vida viví con beiges y marrones porque Fernando prefería los tonos neutros. Quiero verde menta, coral, amarillo suave. Quiero que este lugar respire alegría. Marco sonrió ampliamente. Finalmente, María Eugenia. Vamos a crear un espacio que sea completamente tuyo. Durante los siguientes días, Marco y yo compramos muebles, un sofá de terciopelo verde menta, sillas de comedor con cojines color coral, una cama con cabecera tapizada en gris perla, libreros blancos para mi colección de libros. Colgamos cortinas de lino blanco que dejaban entrar la luz, pusimos plantas por todas partes, potos, sansevieria, un hermoso ficus en la esquina de la sala. En la pared principal colgué una fotografía grande de Fernando y yo en nuestro 20º aniversario, ambos sonriendo en la playa, jóvenes y enamorados. No estaba dejando atrás a Fernando, estaba llevándolo conmigo a esta nueva etapa. El miércoles, mientras Marco instalaba repisas flotantes en mi estudio, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocí. ¿Señora Sandoval?, preguntó una voz masculina. Soy Javier Mendoza, de la inmobiliaria donde trabajaba Leonardo. Tengo entendido que usted tiene experiencia en administración de propiedades y me preguntaba si estaría interesada en un trabajo de consultoría part-time. Necesitamos a alguien con su experiencia para asesorar a clientes mayores que están considerando downsizing. ¿Un trabajo? No había considerado trabajar nuevamente después de jubilarme. Pero la idea era tentadora. Cuénteme más, dije, sintiendo una chispa de interés. Javier me explicó. Trabajaría 2 o 3 días a la semana, asesorando a personas mayores sobre cómo vender sus casas grandes y mudarse a espacios más manejables, ayudándolos con la transición emocional y práctica. El pago era generoso, 15,000 pesos mensuales por trabajo medio tiempo. Déjeme pensarlo, dije, aunque ya sabía mi respuesta. Al día siguiente, acepté el trabajo. ¿Por qué no? Tenía experiencia vivida reciente en exactamente lo que necesitaban, tenía el tiempo, y honestamente, la idea de tener una rutina, un propósito más allá de mi familia, era emocionante. Mientras tanto, mis hijos no dejaban de llamar y enviar mensajes. Respondía brevemente, estoy bien, ocupada con algunos asuntos personales. Hablaremos pronto. Pero no les daba detalles. Sabía que los estaba volviendo locos con mi silencio inusual, pero necesitaba este tiempo para establecerme en mi nueva vida antes de la inevitable explosión. El jueves por la noche, Tomás me visitó en mi nuevo departamento. María Eugenia, tienes que ver esto, dijo, mostrándome su teléfono. Era una foto tomada frente a mi antigua casa. Ricardo y Catalina estaban ahí, y por la postura de sus cuerpos, parecían estar discutiendo. Los vi esta mañana, explicó Tomás. Tocaron tu puerta durante 15 minutos. Catalina gritaba que sabía que estabas adentro y que dejaras de ser infantil. Eventualmente se fueron, pero regresaron esta tarde con Patricia. Las 3 estuvieron casi 1 hora tocando y llamando. ¿Y los vecinos?, pregunté, preocupada por causar problemas en mi antiguo vecindario. La mayoría no estaban, pero los que sí les dijeron que no te habían visto en días. La señora Ramírez, ya sabes cómo es de chismosa, les dijo que te vio salir con maletas el sábado pasado. Suspiré. Ya venía la tormenta. El viernes, mientras desayunaba en mi balcón disfrutando de mi café y una rebanada de pastel de zanahoria que había horneado en mi nueva cocina, mi teléfono explotó. Eran las 8 de la mañana. Catalina, suegra, sé que te mudaste. ¿Qué está pasando? ¿A dónde fuiste? Ricardo está preocupadísimo. Ricardo, mamá, por favor, necesitamos hablar. Esto no es gracioso. ¿Estás bien? ¿Estás enferma? ¿Necesitas ayuda? Patricia, ma, por favor dime qué pasa. Estoy asustada.
Hicimos algo mal. Y finalmente, Sofía, mami, Ricardo me dijo que te mudaste y nadie sabe dónde estás. Por favor, llámame. Mi boda es en 2 semanas y necesito que estés ahí. Te necesito, mami. El mensaje de Sofía me rompió el corazón. Ella era la única inocente en todo esto, la única que genuinamente me amaba sin condiciones. Le respondí inmediatamente: mi amor, por supuesto que estaré en tu boda. No me perdería ese día por nada del mundo. Te prometo que todo está bien. Solo necesitaba hacer algunos cambios en mi vida. Te amo infinito. La boda de Sofía estaba programada para el sábado 17 de noviembre, en un hermoso jardín en las afueras de la ciudad. Durante las 2 semanas previas, me mantuve en contacto solo con Sofía, ayudándola con los detalles finales por teléfono y mensaje, pero evité ver a mis otros hijos. No fue fácil. Patricia vino a mi antigua casa 3 veces más según me informó Tomás, quien seguía siendo mis ojos y oídos ahí. Ricardo incluso contactó a Beatriz, quien educadamente le informó que yo estaba perfectamente bien pero que necesitaba mi espacio. ¿Le dijiste a mi amigo abogado que quería espacio?, me preguntó Beatriz riendo cuando me lo contó. Ricardo prácticamente me amenazó con consecuencias legales si no le decía dónde estabas. Le recordé que eres una mujer adulta de 63 años con todas tus facultades mentales y que no estás obligada a informar tu paradero a nadie. Pero mientras más se acercaba la boda, más ansiosa me ponía. Sabía que habría una confrontación. Sabía que Catalina, en particular, no dejaría pasar la oportunidad de interrogarme frente a la familia. Y tenía razón. El día de la boda llegué temprano al jardín, directamente del salón de belleza donde me habían hecho un peinado elegante y un maquillaje que resaltaba mis facciones sin ser exagerado. Llevaba un vestido color lavanda que había comprado especialmente para la ocasión, elegante y apropiado para mi edad pero definitivamente moderno. Me sentía hermosa, más hermosa de lo que me había sentido en años. Sofía casi lloró cuando me vio. Mami, te ves increíble. ¿Hiciste algo diferente? ¿Te ves radiante? Solo estoy feliz por ti, mi amor, respondí, abrazándola fuerte. Este es tu día perfecto con tu hombre perfecto. Daniel, su novio, ahora pronto esposo, era exactamente el tipo de hombre que toda madre desea para su hija. Amable, trabajador y claramente enamorado hasta las orejas de Sofía. Cuando me saludó, me abrazó con genuino afecto. Señora Sandoval, estoy tan feliz de que esté aquí. Sofía habla de usted todo el tiempo. Es un honor que sea parte de este día. El honor es mío, Daniel. Cuida a mi bebé. Con mi vida, prometió, y le creí. La ceremonia fue hermosa. Sofía caminó por el pasillo del brazo de Ricardo, quien como hermano mayor tenía ese honor ya que nuestro padre había fallecido hace 15 años. Vi cómo se miraban Sofía y Daniel, con ese amor puro que Fernando y yo habíamos compartido, y las lágrimas rodaron por mis mejillas. Después de la ceremonia, durante el cóctel, finalmente llegó lo inevitable. Ricardo y Catalina me acorralaron cerca de la mesa de regalos, con Patricia detrás de ellos luciendo nerviosa. Mamá, comenzó Ricardo con voz tensa, necesitamos hablar. Ahora. Este no es el momento ni el lugar, respondí calmadamente. Es la boda de tu hermana. Exactamente, es la boda de mi hermana, y apareces aquí después de 2 semanas de desaparecida como si nada, siseó Catalina, acercándose demasiado a mi espacio personal. ¿Dónde diablos has estado? ¿Por qué te mudaste? ¿Qué está pasando contigo? Me mudé porque quise. Porque tengo 63 años y puedo tomar mis propias decisiones sobre dónde vivir. ¿Sin consultarnos?, preguntó Ricardo, incrédulo. Esa casa es parte de nuestro patrimonio familiar. No puedes simplemente abandonarla. No la abandoné, Ricardo. Sigue siendo mi propiedad. Simplemente decidí vivir en otro lugar. ¿Dónde?, demandó Catalina. Eso no es de tu incumbencia, Catalina, respondí, mi voz adquiriendo un filo de acero que pocas veces usaba. Soy una adulta independiente. No tengo que reportar mis movimientos a ti ni a nadie. Patricia finalmente habló. Ma, estamos preocupados.
No es normal que de repente cambies todo sin decirnos nada. ¿Estás bien de salud? Mentalmente. La insinuación era clara y ofensiva. Estoy perfectamente bien, Patricia. De hecho, estoy mejor de lo que he estado en años. Y si te preocupara realmente, habrías notado en los últimos 5 años que no estaba bien, que estaba sola, que me usaban como niñera gratuita y empleada doméstica. Eso no es justo, protestó Ricardo. Siempre te hemos valorado. ¿De verdad? Lo desafié. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a algo que no fuera para pedirme un favor? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo estaba realmente, qué necesitaba yo? ¿Cuándo fue la última vez que me trataron como a una persona con valor propio y no solo como a una herramienta útil? El silencio que siguió fue interrumpido por la voz suave de alguien a mis espaldas. Abuela tiene razón. Era Valentina, luciendo hermosa con su vestido de dama de honor. Había estado escuchando nuestra conversación. Mamá, papá, hace años que tratan mal a la abuela. La hacen limpiar su casa como si fuera su empleada. Nunca la invitan a cosas importantes. Solo la llaman cuando necesitan algo. Yo lo he visto y me da vergüenza. Valentina, esto no es asunto tuyo, dijo Catalina bruscamente. Sí lo es, porque la abuela es mi familia y la amo, y ustedes la tratan horrible. Las lágrimas llenaron mis ojos ante la defensa valiente de mi nieta. Pero antes de que pudiera responder, Catalina dejó salir su verdadera naturaleza. Ah, ahora entiendo. Toda esta dramita es porque te ofendiste por el uniforme que le di a Sofía. Era una broma, por Dios. No puedes ser tan sensible. ¿Una broma? Repetí lentamente. Catalina, humillar a mi hija en su despedida de soltera dándole un uniforme de empleada, sugiriendo que ese es su lugar en tu familia, ¿eso te parece una broma? Era simbólico, insistió Catalina. Para recordarle que el matrimonio requiere trabajo. No, la interrumpí, mi voz subiendo ligeramente. Era cruel. Era una forma de establecer dominancia, de ponerla en su lugar. Y el hecho de que Ricardo se riera, que dijera, perfecto, me mostró exactamente qué clase de personas se han convertido ustedes dos. Ricardo se puso rojo. Mamá, estás exagerando todo. Siempre has sido demasiado emocional. ¿Emocional? Repetí, y algo dentro de mí finalmente se quebró completamente. Ricardo Antonio Torres Sandoval, te crié con mis propias manos. Te amamanté, te cambié pañales, me desvelé cuando tenías fiebre, trabajé doble turno dando clases particulares para pagar tu universidad porque querías estudiar en la privada. Tu padre y yo sacrificamos vacaciones, lujos, todo para que tú y tus hermanas tuvieran oportunidades. Te presté 200,000 pesos para tu negocio de importaciones cuando ningún banco te los daría, dinero que nunca me devolviste. Y cuando tu padre murió, cuando yo estaba destrozada y apenas podía levantarme de la cama, ¿sabes que me preguntaste 3 días después del funeral? Me preguntaste cuándo recibirías tu herencia. Ni siquiera esperaste a que lo enterráramos para pensar en el dinero. Vi cómo Ricardo palidecía, consciente de que otros invitados estaban comenzando a notar nuestra conversación acalorada. Pero ya no me importaba. 5 años de silencio estaban explotando. Y tú, Patricia, me volví hacia mi hija del medio, quien retrocedió ante mi mirada, me has pedido dinero prestado 18 veces en los últimos 3 años. Llevo la cuenta. 18 veces, sumando un total de 143,000 pesos que nunca me has devuelto. Pero cada vez que me pides otro préstamo, me prometes que esta vez sí me vas a pagar, que solo estás pasando por un mal momento. ¿Sabes qué? Tus malos momentos no son mi responsabilidad. Tienes 42 años, Patricia. 42. Patricia comenzó a llorar. Ma, yo no sabía que llevabas la cuenta. Pensé que no te importaba. Claro que me importa el dinero, pero más me importa el respeto. Y el hecho de que asumas que yo simplemente debo darte dinero cuando lo pidas sin siquiera intentar devolverlo muestra exactamente cuánto me respetas. Esto es ridículo, intervino Catalina. Eres su madre. Se supone que las madres ayudan a sus hijos. Eso es lo que hacen las familias. Las familias se apoyan mutuamente, Catalina.
Las familias se respetan. Las familias no tratan a sus miembros mayores como sirvientes descartables. Entonces, Catalina cometió su error final. Con una sonrisa sarcástica, alcanzó su bolsa y sacó algo, un uniforme de empleada doméstica, doblado cuidadosamente. Era idéntico al que le había dado a Sofía. Ya que estamos aclarando las cosas, dijo con veneno en su voz, quería darte esto hoy, en la boda. Pensé que sería divertido, una especie de tradición familiar. Después de todo, pareces disfrutar tanto del trabajo de limpieza. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Ricardo parecía sorprendido por la crueldad de su esposa. Miré el uniforme, luego a Catalina, luego a Ricardo quien no estaba defendiéndome, y algo en mí se volvió completamente frío y calmado. Tomé el uniforme de las manos de Catalina. La miré directamente a los ojos y dije con una voz clara que todos los cercanos pudieron escuchar. Gracias, Catalina. Esto es perfecto. Perfecto porque ahora todos aquí presentes pueden ver exactamente quién eres realmente. Y quiero que sepas algo. Nunca, jamás, volveré a limpiar tu casa, a cuidar tus hijos gratis, o a fingir que tu falta de clase y educación es aceptable porque eres la esposa de mi hijo. Dejé caer el uniforme al suelo. En cuanto a ti, Ricardo, tu padre estaría profundamente decepcionado del hombre en que te has convertido. Él te enseñó a respetar a las mujeres, especialmente a tu madre. Pero Catalina parece haber borrado todas esas lecciones. Me volví hacia Patricia. ¿Y tú? Necesitas aprender que ser víctima de tus propias malas decisiones financieras no te da derecho a vaciar la cuenta bancaria de tu madre. Finalmente miré a Valentina, quien me observaba con una mezcla de horror y admiración. Mi amor, nunca, jamás dejes que nadie te trate como menos de lo que vales. No importa si son familia, amigos, o el amor de tu vida. Tu dignidad no es negociable. ¿Me entiendes? Valentina asintió, llorando abiertamente. Entonces hice algo que nunca había hecho en mi vida. Me di la vuelta y caminé hacia la salida de la recepción. Mamá, no puedes irte, gritó Patricia. Es la boda de Sofía. Me detuve, me volví. Ya vi la ceremonia, que era la parte importante. Ya abracé a mi hija y le di mis bendiciones. El resto es solo fiesta, y honestamente, después de esto, no tengo ganas de celebrar con personas que claramente no me respetan. Pero antes de que pudiera dar otro paso, Daniel, el novio, apareció junto a Sofía, quien lucía devastada. Señora Sandoval, por favor no se vaya, dijo Daniel firmemente. Usted es la invitada de honor. Y con todo respeto a mi nueva familia política, miró directamente a Catalina y Ricardo. Lo que acaba de pasar es inaceptable. Esta es mi boda y la de Sofía, y no voy a permitir que nadie, absolutamente nadie, falte el respeto a mi suegra de esta manera. Sofía me abrazó, sollozando. Mami, lo siento tanto. No sabía que Catalina iba a hacer eso. No sabía nada de cómo te han tratado. Por favor, quédate. Te necesito aquí. Miré a mi hija menor, mi bebé, y mi corazón se derritió. Está bien, mi amor. Me quedaré por ti. Pero dirigí mi mirada a Catalina y Ricardo. Ellos dos necesitan mantenerse lejos de mí el resto de la noche. Daniel asintió. Considerarlo hecho. Y así fue. El resto de la recepción, Catalina y Ricardo se mantuvieron en un lado del jardín mientras yo permanecí en el otro. Vi cómo Valentina se debatía entre sus padres y yo, eventualmente eligiendo sentarse a mi mesa junto con su hermano Mateo, quien a sus 11 años no entendía completamente qué había pasado pero sabía que su abuela había sido herida. Abuela, susurró Mateo, tomando mi mano, todavía me quieres aunque mis papás sean malos contigo. Mi corazón se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Mi amor, yo los amaré a ustedes siempre, sin importar qué. Ustedes son mis nietos, mis tesoros. Esto no tiene nada que ver con ustedes. ¿Entiendes? Asintió, recostando su cabeza contra mi brazo. Durante el resto de la noche, algo curioso sucedió. Varios familiares, tíos, primos, amigos de la familia, se acercaron a mí discretamente. Mi cuñada Rosa, hermana de Fernando, me susurró, María Eugenia,
Hace años que quería decirte que admiro tu paciencia con Ricardo y Catalina. Yo los habría puesto en su lugar hace mucho tiempo. Mi prima Leticia agregó, todos hemos visto cómo te tratan. Es hora de que les pongas límites. Me di cuenta de que mi silencio, mi aceptación pasiva del maltrato, no había pasado desapercibida. La gente lo había visto, lo había notado, pero había esperado que yo misma actuara. Y finalmente lo había hecho. Cuando la fiesta terminó cerca de medianoche, ayudé a Sofía y Daniel con los últimos detalles. Sofía me abrazó largamente antes de irse a su suite de luna de miel. Mami, cuando vuelva del viaje, necesitamos hablar. Necesito entender todo lo que ha pasado. Y necesito que me perdones por no haber visto cómo te trataban Ricardo y Catalina. No hay nada que perdonar, mi amor. Tú no hiciste nada malo. Ve, disfruta tu luna de miel, y cuando regreses, hablaremos de todo. Te amo. Te amo más, mami. Mientras conducía de regreso a mi departamento esa noche, mi teléfono comenzó a sonar. Era Beatriz. Por Dios, María Eugenia. ¿Qué pasó? Valentina acaba de llamarme llorando, contándome todo. ¿Estás bien? Le conté todo mientras manejaba, usando el Bluetooth. Beatriz escuchó en silencio hasta que terminé. María Eugenia dijo finalmente, estoy tan orgullosa de ti. Sé que fue difícil, pero era necesario. Ahora, escúchame. Tienes que prepararte porque esto no ha terminado. Catalina y Ricardo van a reaccionar, probablemente mal. Necesitas protegerte legalmente. Ya lo sé. Mañana quiero que revisemos esos documentos que preparaste. Quiero formalizarlo todo. Perfecto. Y María Eugenia, hay otra cosa. Tomás me llamó hace una hora. Dice que las cámaras de seguridad en tu casa vieja captaron algo. Un escalofrío me recorrió. ¿Qué captaron? Ricardo y Catalina entraron a tu casa esta tarde. Tienen llave, obviamente. Tomás dice que estuvieron ahí casi 2 horas, revisando cosas, abriendo cajones, claramente buscando algo. Apreté el volante con fuerza. Quiero ver esas grabaciones. Te las envío ahora mismo. Y María Eugenia, esto podría considerarse allanamiento dependiendo de cómo lo manejes. Hablamos mañana. Cuando llegué a mi departamento, lo primero que hice fue abrir mi laptop y revisar las grabaciones que Beatriz me había enviado. Lo que vi me quitó el aliento. Ricardo y Catalina habían entrado a mi antigua casa a las 3 de la tarde, justo cuando la ceremonia de boda estaba comenzando y sabían que yo estaría ocupada. La grabación los mostraba claramente usando una llave para entrar, mirando alrededor con expresiones de sorpresa al ver que había muebles y objetos, pero que faltaban mis pertenencias personales. ¿Dónde están todas sus cosas?, preguntaba Catalina, abriendo el armario de mi habitación y encontrándolo mayormente vacío. No sé, pero esto confirma que se mudó, respondía Ricardo, su voz audible en la grabación. La pregunta es dónde y con qué dinero. Procedieron a revisar sistemáticamente mi estudio, abriendo cajones, mirando papeles, claramente buscando información financiera. Catalina encontró algunos estados de cuenta antiguos que yo había dejado deliberadamente, no contenían información sensible, pero sí mostraban la existencia de mis cuentas bancarias. Mira esto, exclamó Catalina, agitando los papeles. Tu madre tiene mucho más dinero del que pensábamos. ¿Por qué nos ha estado haciendo creer que apenas sobrevive con su pensión? Siempre supe que papá le dejó algo, murmuró Ricardo. Pero esto es considerable. Y si se está mudando a algún lugar caro, está desperdiciando nuestra herencia. Nuestra herencia. Como si el dinero que Fernando y yo habíamos ganado con nuestro trabajo durante décadas les perteneciera automáticamente a ellos. Seguí mirando. Pasaron a la cocina, abrieron gabinetes, revisaron el refrigerador casi vacío. Definitivamente se mudó, confirmó Ricardo. Necesitamos averiguar dónde. Necesitamos saber qué está haciendo con el dinero. ¿Y si está siendo estafada?, sugirió Catalina con falsa preocupación. Ya sabes cómo son los viejos, tan vulnerables a los fraudes. Quizás deberíamos considerar obtener un poder legal sobre sus finanzas. Por su propio bien. Claro.
La rabia que sentí al escuchar esas palabras fue volcánica. Querían controlar mi dinero, apropiarse de mis decisiones, reducirme a una anciana incompetente que necesitaba ser manejada. Seguí viendo. Tomaron fotos de todo, de los papeles bancarios, de las habitaciones, del estado general de la casa. Claramente estaban documentando, construyendo algún tipo de caso. Finalmente, después de casi 2 horas, se fueron, pero no antes de que Catalina dijera algo que quedó grabado con perfecta claridad. Una mujer de su edad no debería estar tomando decisiones importantes sola. Vamos a tener que tomar cartas en el asunto, Ricardo. Por el bien de la familia. Apagué la laptop, sintiendo una mezcla de ira, tristeza y determinación. Había esperado que después de la confrontación en la boda, tal vez hubiera un periodo de reflexión, tal vez incluso una disculpa. Pero en lugar de eso, habían violado mi espacio, mi privacidad, con la intención de controlarme. Marqué el número de Beatriz aunque era pasada la medianoche. Respondió al primer timbre. «Lo viste, ¿verdad?» «Sí. Beatriz, ¿esto es legal? Pueden simplemente entrar a mi casa así». Técnicamente, si tienen llave que tú les diste en algún momento y nunca revocaste ese permiso, es un área gris. Pero la intención claramente era invasiva. María Eugenia, yo recomendaría 2 cosas. Primero, cambiar todas las cerraduras de esa casa inmediatamente. Segundo, considerando lo que dijeron sobre obtener control legal sobre tus finanzas, necesitas documentación médica que confirme tu competencia mental. Suena extremo, pero si ellos intentan algo legal alegando que no estás en tus facultades, necesitamos contraevidencia. Está bien. Hazlo. Programa lo que necesites programar. Ya no voy a ser reactiva, Beatriz. Voy a ser proactiva. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal y práctica. El lunes por la mañana, un cerrajero cambió todas las cerraduras de mi antigua casa. Ya no más llaves para Ricardo, Patricia, o cualquiera de mis hijos. Si querían entrar, tendrían que tocar y esperar a que yo, o más probablemente, nadie, les abriera. El martes tuve una cita con el doctor Hernández, mi médico de cabecera desde hace 20 años. Le expliqué la situación y él, comprensivo y ligeramente indignado en mi nombre, me hizo una evaluación cognitiva completa. María Eugenia dijo después de 2 horas de pruebas, tu función cognitiva está perfectamente normal, diría que por encima del promedio para tu grupo de edad. Tu memoria es excelente, tu razonamiento lógico intacto, tu juicio perfectamente sano. Voy a documentar todo esto oficialmente. Y si necesitas que yo testifique en cualquier procedimiento legal sobre tu competencia mental, lo haré sin dudarlo. El miércoles, Beatriz y yo nos reunimos en su oficina para finalizar los documentos legales que había estado preparando. Esto es un fideicomiso irrevocable, explicó, señalando el primer documento. Básicamente, pones tu casa y una porción significativa de tus activos en un fideicomiso que tú controlas completamente mientras vivas, pero que está legalmente protegido de reclamaciones externas. Tus hijos no pueden tocarlo, no pueden forzarte a venderlo, no pueden hacer nada con él hasta después de tu muerte, y solo bajo las condiciones que tú especifiques. ¿Y cuáles especifico? Pregunté. Eso depende de ti. Puedes dividirlo equitativamente, puedes poner condiciones, por ejemplo, que solo reciban su parte si mantienen una relación respetuosa contigo, que demuestren responsabilidad financiera, lo que quieras. O puedes designar beneficiarios alternativos, tus nietos, caridades, quien tú elijas. Pensé cuidadosamente. Quiero que se divida de la siguiente manera, 40% dividido equitativamente entre mis 3 hijos, pero solo si para el momento de mi muerte hemos mantenido una relación genuina y respetuosa. Si alguno de ellos continúa con el patrón de abuso o negligencia, su porción se redistribuye a sus hijos, mis nietos, en fideicomisos educativos que solo pueden acceder cuando cumplan 21 años. El otro 60% se divide, 30% a mis nietos directamente en fideicomisos educativos, y 30% a organizaciones caritativas que apoyan a mujeres mayores en situaciones de abuso familiar. Beatriz sonrió. Eso es perfecto. Y envía un mensaje muy claro, su herencia depende de su comportamiento hacia ti.
Firmamos los documentos ante notario esa misma tarde. El jueves comenzó mi nuevo trabajo de consultoría en la inmobiliaria. Mi primera cliente fue una mujer de 70 años llamada Gloria, cuyo esposo había fallecido recientemente y cuyos hijos la presionaban para vender su casa grande y mudarse a un asilo. No quiero ir a un asilo, me dijo Gloria con lágrimas en los ojos. Quiero mi independencia. Pero mis hijos dicen que no puedo manejar una casa sola, que es muy grande, muy cara. Pasé 3 horas con Gloria, evaluando su situación. Su casa era grande, sí, pero también tenía un pequeño apartamento de suegra en la parte trasera que estaba vacío. ¿Y si rentas ese apartamento? Sugerí. Te daría ingresos adicionales, y si eliges cuidadosamente a tu inquilino, podrías tener a alguien cerca en caso de emergencias. Mantienes tu independencia y tu casa, pero con apoyo práctico. Los ojos de Gloria se iluminaron. ¿Puedo hacer eso? Es tu casa, Gloria. Puedes hacer lo que quieras. Y si tus hijos tienen problema con eso, recuérdales que eres una adulta capaz de tomar tus propias decisiones. Trabajar con Gloria y otras clientas esa primera semana fue terapéutico. Vi mi propia historia reflejada en ellas, mujeres capaces, inteligentes, reducidas por sus familias a versiones incompetentes de sí mismas. Y ayudarlas a recuperar su autonomía me ayudaba a consolidar la mía. El viernes por la noche, exactamente una semana después de la boda, sonó mi timbre. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla y mi estómago se tensó. Eran Ricardo y Catalina. Por un momento consideré no abrir. Pero luego recordé. Este era mi espacio, mi santuario, y no iba a esconderme. Abrí la puerta pero mantuve puesta la cadena de seguridad. ¿Sí? Pregunté con voz neutral. Ricardo lucía terrible, como si no hubiera dormido en días. Catalina mantenía su expresión de superioridad, pero pude ver tensión alrededor de sus ojos. Mamá, comenzó Ricardo, necesitamos hablar. Esto ha ido demasiado lejos. Estoy de acuerdo, respondí. Ha ido demasiado lejos desde hace 5 años. Pero adelante, habla. ¿Podemos entrar? Preguntó Catalina, como si fuera obvio. No. La palabra salió firme, sin espacio para negociación. Cualquier cosa que tengan que decir pueden decirla desde el pasillo. Vi la sorpresa en sus rostros. Claramente no esperaban resistencia continua. Mamá, esto es ridículo, dijo Ricardo, su voz subiendo. Somos tu familia. ¿Por qué nos estás castigando? No los estoy castigando, Ricardo. Estoy estableciendo límites. Límites que debí haber puesto hace años. Límites, repitió Catalina con desdén. Es decir, ¿cortarnos completamente? ¿Mudarte sin decirnos? ¿Cambiar las cerraduras de tu casa sin avisar? Así que habían intentado entrar nuevamente. Catalina, cambié las cerraduras porque ustedes entraron a mi casa sin permiso mientras yo estaba en la boda de Sofía. Sí, tengo cámaras de seguridad. Vi todo. Vi cómo revisaron mis papeles personales, mis estados de cuenta, cómo discutieron obtener control legal sobre mis finanzas porque aparentemente creen que soy demasiado vieja e incompetente para manejar mi propia vida. El silencio fue absoluto. Los había atrapado. Eso fue, nosotros estábamos preocupados, tartamudeó Ricardo. Queríamos asegurarnos de que estuvieras bien. Mentira. Mi voz era fría como el hielo. Los escuché, Ricardo, palabra por palabra, hablando sobre nuestra herencia, sobre cómo yo estaba desperdiciando su dinero. No estaban preocupados por mí, estaban preocupados por el dinero de su padre. Es natural preocuparse por el patrimonio familiar, defendió Catalina. El patrimonio que mi esposo y yo construimos durante 40 años de matrimonio es mío para hacer con él lo que yo quiera, respondí. No es tuyo, Catalina. Y apenas es de Ricardo hasta que yo muera, si es que decido dejárselo. ¿Si decides? Preguntó Ricardo, palideciendo. ¿Qué significa eso? Significa que actualicé mi testamento. Beatriz, mi abogada, me ayudó. Y ahora mi herencia está condicionada a que mis hijos me traten con respeto y dignidad. Si el patrón de abuso continúa,
Su parte se redistribuye a sus hijos y a organizaciones caritativas. La explosión que seguí fue predecible. Ricardo gritó sobre traición, sobre cómo había sido un buen hijo, sobre cómo yo estaba siendo manipulada por Beatriz. Catalina me acusó de ser egoísta, vengativa, una mala madre. Otros vecinos comenzaron a asomarse por sus puertas ante el ruido. Bajen la voz, dije firmemente, o llamo a seguridad del edificio. Y para que quede claro, nunca les prohibí verme o hablar conmigo. Lo único que dije es que no voy a tolerar más falta de respeto. Si quieren una relación conmigo, será bajo términos de mutuo respeto. Si no, entonces simplemente no tendremos relación. La elección es de ustedes. Estás destruyendo esta familia, siseó Catalina. No, Catalina. Yo no la destruí. Ustedes lo hicieron cuando decidieron que yo era útil solo para lo que podía darles o hacer por ustedes. Yo solo estoy decidiendo que ya no voy a participar en esa dinámica. Me preparé para cerrar la puerta. Espera, dijo Ricardo, su voz quebrándose ligeramente. Mamá, espera. Yo, mírame. Por favor. Lo miré. Y por primera vez en años, vi algo más allá de la avaricia y el egoísmo. Vi miedo, confusión, y tal vez, solo tal vez, un destello de conciencia. No sé cómo llegamos aquí, dijo Ricardo, y sonaba genuinamente perdido. No sé cuándo dejé de verte como mi mamá y empecé a verte como alguien que simplemente debía estar disponible para mí. Y lo siento mucho. Las lágrimas amenazaron mis ojos, pero las contuve. Ricardo, aprecio esas palabras. De verdad. Pero las palabras son fáciles. Lo que necesito ver es cambio. Cambio real. Y eso toma tiempo. ¿Nos das ese tiempo?, preguntó. Depende de ustedes qué hacen con él, respondí. Ahora, es viernes por la noche, estoy cansada, y quiero descansar. Cuando estén listos para una conversación real, civilizada, sin gritos ni acusaciones, pueden llamarme. Pero sepan que mis límites son firmes y no negociables. Cerré la puerta suavemente pero con finalidad. Escuché sus voces al otro lado, más bajas ahora, discutiendo entre ellos. Eventualmente, escuché sus pasos alejándose. Me dejé caer en mi sofá nuevo de terciopelo verde menta, temblando de adrenalina. Marco, quien se había convertido en un amigo cercano y visitante frecuente, llegó 20 minutos después con vino y comida tailandesa. Tomás me llamó y me contó que tus hijos estaban aquí, dijo, sirviendo vino en mis copas nuevas. ¿Estás bien? Creo que sí, respondí honestamente. Fue difícil, pero necesario. Marco, ¿crees que soy mala madre por hacer todo esto? Marco me miró con esos ojos que habían visto rechazo y dolor pero que habían encontrado la fuerza para vivir auténticamente. María Eugenia, cuando mis padres me echaron de la casa a los 18 años por ser gay, estaba destrozado. Pensé que había algo mal conmigo, que era yo quien destruía la familia. Pero tú fuiste una de las pocas personas que me dijo, Marco, tu valor no depende de que otros te valoren. Tu valor es inherente. Esas palabras me salvaron. Y ahora tú estás viviendo esas palabras. No eres mala madre. Eres una mujer que finalmente está eligiéndose a sí misma. Y eso es hermoso. Esa noche dormí profundamente, sabiendo que había cruzado un punto de no retorno pero también sabiendo que había hecho lo correcto. El fin de semana fue tranquilo. Decoré más mi departamento, horneé galletas de almendra, leí 2 libros completos de mi pila de pendientes. Valentina me llamó el domingo por la tarde. Abuela, ¿puedo visitarte?, preguntó con voz vacilante. Mi amor, siempre puedes visitarme. Tus padres saben que estás llamando. Sí, papá dijo que estaba bien, que yo necesitaba tomar mis propias decisiones sobre mi relación contigo. Eso me sorprendió gratamente. Entonces ven, te mando la dirección. 1 hora después, Valentina tocaba a mi puerta. Cuando la abrí, se lanzó a mis brazos llorando. Abuela, extrañaba tanto estar contigo. Y tu nuevo departamento es hermoso. Es tan, tú. Pasamos la tarde juntas, horneando las galletas de almendra que le encantaban,
hablando de sus sueños de arquitectura, de su último año de preparatoria, de sus miedos y esperanzas. No hablamos de sus padres excepto cuando ella, tímidamente, preguntó, «Abuela, ¿vas a perdonarlos algún día?» «A mamá y papá». Valentina respondí cuidadosamente, el perdón no significa olvidar o permitir que el comportamiento dañino continúe. Yo amo a tu papá, siempre lo amaré. Pero también me amo a mí misma ahora, y eso significa no aceptar maltrato. Si tu papá y tu mamá quieren reconstruir nuestra relación, tendrán que mostrarme con acciones, no solo palabras, que me respetan. Mientras tanto, tú y yo, mi amor, podemos tener nuestra propia relación. Una que no depende de ellos. Puedo seguir viniendo a visitarte. Todas las veces que quieras. Cuando Valentina se fue esa noche, me abrazó fuerte y susurró, «Abuela, quiero ser como tú cuando sea mayor. Valiente». Esas palabras valieron todo el dolor de las últimas semanas. Las siguientes 3 semanas desarrollaron un ritmo nuevo. Trabajaba 3 días a la semana en la inmobiliaria, ayudando a mujeres mayores a navegar transiciones de vida. Me uní a un club de lectura en una librería cercana a mi nuevo departamento, conociendo a otras mujeres de mi edad que compartían mi amor por la literatura. Tomás y yo establecimos una rutina de tomar café juntos los jueves por la mañana, compartiendo historias de nuestros respectivos duelos y supervivencia. Patricia me llamó 2 semanas después de mi confrontación con Ricardo. «Ma», dijo con voz temblorosa, «necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos?» Acordamos encontrarnos en un café neutral, equidistante entre su casa y mi nuevo departamento. Cuando llegué, Patricia ya estaba ahí, luciendo más delgada y cansada de lo que la recordaba. «Hola, mami», dijo cuando me senté frente a ella. El uso de mami en lugar de ma me tocó el corazón. «Hola, mi niña. ¿Cómo estás?» «No muy bien, para ser honesta». Mami, yo no vine a pedirte dinero», agregó rápidamente. «Vine a disculparme. De verdad. He estado hablando con mi terapeuta sobre todo esto». «¿Estás viendo a un terapeuta?», pregunté, sorprendida y complacida. Patricia asintió. «Empecé hace 1 año, después de que Javier y yo casi nos divorciamos por nuestros problemas de dinero. Y estas últimas semanas, mi terapeuta me ha ayudado a ver patrones que no quería ver. Mami, yo he estado usando tu amor como un banco ATM emocional. Sabía que siempre dirías que sí, que siempre me rescatarías, y abusé de eso. Y lo peor es que dejé de verte como persona. Solo te veía como, mamá, como este recurso infinito de ayuda. No preguntaba cómo estabas, qué necesitabas tú. Y eso es horrible. Eso es ser una hija horrible». Las lágrimas corrían por su rostro, y eran genuinas. «Patricia», dije suavemente, tomando su mano, «el hecho de que estés aquí, reconociendo esto, trabajando en ti misma, eso me dice que no eres horrible. Eres humana. Cometiste errores, sí. Me lastimaste, sí. Pero estás haciendo el trabajo para cambiar». «¿Puedes perdonarme?», susurró. «Ya te perdono, mi amor. Pero el perdón no significa que volvamos inmediatamente a como eran las cosas antes. Significa que empezamos de nuevo, construyendo una relación más sana». «Entiendo. Y mami, sobre el dinero que te debo. Javier y yo hicimos un plan con un asesor financiero. Vamos a pagarte 150 pesos semanales. Sé que suena ridículo dado cuánto te debo, pero es lo que podemos hacer consistentemente sin fallarte. Tomará años, pero quiero hacerlo. 150 pesos semanales. A ese ritmo, me tomaría casi 20 años recuperar lo que me debía. Pero no se trataba del dinero. Se trataba del esfuerzo, del reconocimiento, del respeto. «Patricia, acepto tu plan. Y estoy orgullosa de ti por crear uno». Pasamos las siguientes 2 horas realmente hablando, no solo intercambiando información práctica sino conectando como madre e hija. Me contó sobre sus hijos, sobre las presiones de su matrimonio, sobre sus propios sueños abandonados de ser diseñadora gráfica. «Nunca es tarde para retomar los sueños», le dije. «Yo tengo 63 años y acabo de empezar un trabajo nuevo, mudarme a un nuevo hogar, rediseñar mi vida completa. Si yo puedo, tú también».
Cuando nos despedimos, Patricia me abrazó largo y fuerte. Te amo, mami. Y voy a demostrártelo, no solo decirlo. Te amo también, mi niña. 2 días después, Sofía y Daniel regresaron de su luna de miel en Grecia. Sofía me invitó a su nuevo apartamento, un espacio modesto pero acogedor que ella y Daniel estaban convirtiendo en su hogar. Mami, dijo Sofía mientras nos sentábamos en su pequeño balcón tomando limonada, Daniel y yo hablamos mucho durante la luna de miel. Sobre lo que pasó en la boda, sobre cómo Ricardo y especialmente Catalina te trataron. Y tengo que decirte algo, nunca supe cuán mal era. Yo pensaba que la relación entre ustedes era solo, ya sabes, diferencias normales de familia. No quisiste ver, mi amor, dije gentilmente. Y te entiendo. Es difícil ver lo feo en las personas que amas. Pero debí haberlo visto. Debí haberte defendido hace años. Mami, yo estaba tan absorta en mi propia vida, en mi relación con Daniel, en mis cosas, que te dejé sola. Y eso me hace sentir terrible. Sofía, mírame. Tú no eres responsable de las acciones de tus hermanos. Y tampoco eres responsable de protegerme. Soy una adulta. Debí haberme protegido a mí misma hace mucho tiempo. Bueno, pues ahora yo quiero ser parte de tu vida de una forma diferente, declaró Sofía con firmeza. Quiero que vengas a cenar una vez por semana. No para que cocines o limpies, sino como invitada. Quiero conocer tu nueva vida, tu nuevo departamento. Quiero que conozcas a los amigos que Daniel y yo estamos haciendo. Quiero una relación real contigo, mami. Mi corazón se llenó hasta desbordarse. Me encantaría eso, mi amor. Y así comenzó una nueva tradición, cenas de los miércoles con Sofía y Daniel, donde me trataban como la invitada de honor, donde hablábamos de literatura, política, sueños, donde yo era María Eugenia, no solo mamá o suegra. Un mes después de la boda, recibí una carta certificada. Era de Ricardo. Cuando la abrí, encontré 2 cosas, un cheque por 200,000 pesos, el dinero que me había prestado hace 8 años, y una carta manuscrita de 3 páginas. Mamá, comenzaba, no espero que este dinero solucione todo. Sé que el daño que te he causado va mucho más allá de lo financiero. Pero quiero empezar a enmendarlo. Este cheque representa no solo la deuda monetaria, sino mi reconocimiento de que tomé de ti sin valorarte. Catalina y yo hemos estado yendo a terapia de pareja. En realidad, fue idea de Valentina. Nuestra hija nos dijo que o buscábamos ayuda o ella se iría a vivir contigo cuando cumpliera 18. Eso nos asustó tanto que finalmente aceptamos que teníamos un problema. El terapeuta nos está ayudando a ver patrones de entitlement y falta de empatía que ninguno de nosotros quería reconocer. No voy a decir que Catalina ha cambiado completamente. Aún tiene trabajo que hacer, y yo también. Pero estamos tratando. Y yo especialmente quiero que sepas que he estado reflexionando sobre qué clase de hijo he sido estos últimos 5 años. Papá me enseñó mejor. Tú me enseñaste mejor. Y los fallé a ambos. No estoy pidiendo perdón inmediato. Sé que eso se gana con tiempo y acciones. Solo estoy pidiendo la oportunidad de demostrarte que puedo ser el hijo que merecías tener todo este tiempo. Con amor y remordimiento, Ricardo. Leí la carta 3 veces, llorando durante las 3. Llamé a Beatriz. Acaba de pasar algo inesperado, dije, y le leí la carta. ¿Qué piensas? Pienso, respondió Beatriz lentamente, que tu hijo está empezando a crecer. Si es genuino o no, el tiempo lo dirá. Pero María Eugenia, no tienes que apresurarte a nada. Tómate tu tiempo. Observa. Deja que las acciones hablen. Lo haré, prometí. Deposité el cheque pero no respondí la carta inmediatamente. Necesitaba procesar, necesitaba ver si había seguimiento. Y lo hubo. Una semana después, Ricardo me llamó. No para presionarme, solo para preguntarme cómo estaba. La semana siguiente, me envió un mensaje con una foto de algo gracioso que había visto y que pensó que me gustaría. No grandes gestos, solo pequeños. Consistentes. Catalina también hizo su primer intento. Me envió un mensaje. Señora Sandoval, sé que tenemos mucho trabajo que hacer para reparar nuestra relación.
No espero que me perdone pronto. Pero quiero que sepa que estoy en terapia individual, trabajando en mis problemas. Y siento profundamente como la traté en la boda y antes. Si alguna vez está dispuesta a hablar, estaré lista. Era formal, no particularmente cálida, pero era algo. Un comienzo. 2 meses después de mudarme, organicé una reunión en mi nuevo departamento. Invité a todos, Ricardo y Catalina, Patricia y su esposo Javier, Sofía y Daniel, y todos mis nietos. Fue un riesgo, pero sentí que era tiempo. Marco y Beatriz también vinieron como mi sistema de apoyo, y Tomás pasó para saludar brevemente. Cuando todos llegaron y vieron mi departamento por primera vez, las reacciones fueron variadas. Valentina y Mateo corrieron explorando cada rincón con emoción. Sofía abrazó cada detalle con admiración. Patricia miró alrededor con una mezcla de orgullo y tristeza. ¿Y Ricardo? Ricardo se quedó parado en medio de mi sala, mirando las paredes color verde menta, los libros organizados por color, las plantas por todas partes, las fotos de Fernando y mías mezcladas con nuevas fotos de mi nueva vida. Mamá dijo finalmente, su voz cargada de emoción, esto es hermoso. Es completamente tú. Y me doy cuenta de que nunca había visto un espacio que fuera solo tuyo. Siempre viviste en espacios definidos por papá, por nosotros, por las expectativas familiares. Esto es tu santuario. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. Serví vino, refrescos para los niños, saqué las botanitas que había preparado, no yo sola como empleada familiar, sino con ayuda de Sofía y Patricia, quien habían llegado temprano específicamente para ayudar. Cuando todos estaban sentados, algunos en mi sofá, otros en las sillas de comedor, los niños en cojines en el piso, tomé una respiración profunda. Los reuní aquí hoy porque familia es importante para mí, comencé. Siempre lo ha sido. Pero los últimos meses me han enseñado que familia no significa sacrificio unilateral. Familia significa respeto mutuo, apoyo recíproco, amor que fluye en todas direcciones. Durante 5 años después de la muerte de su padre, yo existí en función de ustedes, de sus necesidades, de sus expectativas. Y ustedes, sin quizás darse cuenta completamente, permitieron que eso sucediera. Me redujeron a una función en lugar de verme como una persona completa con mis propias necesidades, sueños y dignidad. Hice una pausa, mirando a cada uno de mis hijos adultos. Pero aquí está lo que quiero que entiendan. Cuando me mudé, cuando establecí límites, cuando los confronté, no lo hice porque dejara de amarlos. Lo hice precisamente porque los amo. Los amo lo suficiente como para no permitir que continúen con patrones que dañan no solo nuestra relación sino su propio carácter. Los amo lo suficiente como para enseñarles, incluso ahora, incluso tarde, que la gente debe ser valorada, no usada. Patricia estaba llorando abiertamente. Sofía sostenía su mano. Ricardo mantenía su mirada en el piso, pero vi cómo sus hombros temblaban. Ahora continué. Algunos de ustedes han dado pasos reales para cambiar. Patricia está pagándome fielmente cada semana y trabajando en sí misma. Ricardo me devolvió el dinero que me debía y está en terapia con Catalina. Sofía siempre ha sido constante en su amor. Y estoy orgullosa de ese crecimiento. Pero quiero ser clara, mi amor no está condicionado a su perfección. Está condicionado a su esfuerzo genuino por tratarme con respeto. Eso es todo lo que pido. Mamá, dijo Ricardo, levantando finalmente su mirada, hablo por mí mismo y, creo, por mis hermanas cuando digo, lo sentimos. Profundamente. Y estamos comprometidos a hacer mejor. Hacer mejor. Eso es todo lo que necesitaba escuchar, respondí. Valentina se levantó de su cojín. Abuela, ¿puedo decir algo? Por supuesto, mi amor. Quiero que todos mis primos sepan, dijo Valentina, mirando a sus hermanos y primos más jóvenes, que la abuela es increíble. Es fuerte, valiente, y nos enseña que nunca es demasiado tarde para elegirse a uno mismo. Y cuando yo crezca, quiero ser exactamente como ella. No solo buena con otros, sino también buena conmigo misma. Hubo un momento de silencio antes de que Mateo, su hermano de 11 años, añadiera, yo también. Bueno, versión niño.
Todos reímos, y la tensión se rompió. El resto de la tarde transcurrió con más ligereza. Los niños jugaron en mi balcón bajo supervisión. Los adultos conversaron, real y honestamente, sin las capas de resentimiento que habían marcado nuestras interacciones previas. Catalina se acercó a mí en un momento privado en la cocina. Señora Sandoval, comenzó formalmente. Yo, no soy buena con esto. Con las emociones, con las disculpas. Crecí en una familia donde esas cosas no se decían. Pero estoy aprendiendo que eso no es excusa. Lo que hice en la boda, con el uniforme, fue cruel. Fue una expresión de mi propia inseguridad y necesidad de control. Y lo siento. Genuinamente. Era la disculpa más vulnerable que probablemente Catalina podía ofrecer en esta etapa. Gracias, Catalina. Aprecio tu honestidad. ¿Podemos tal vez empezar de nuevo? No como suegra y nuera con todo el bagaje, sino como dos personas conociéndose por primera vez. La miré, esta mujer que había sido fuente de tanto dolor pero que también era la madre de mis nietos amados, la esposa de mi hijo. Podemos intentarlo, dije. Pero Catalina, empezar de nuevo, no significa olvidar. Significa construir algo nuevo con conciencia de lo viejo. ¿Puedes vivir con eso? Puedo intentarlo, respondió, y por primera vez, vi algo parecido a respeto en sus ojos. Cuando todos se fueron esa noche, con abrazos más largos y genuinos que en años, me senté en mi balcón con una taza de té de manzanilla mirando las luces de la ciudad. Marco, quien se había quedado para ayudarme a limpiar, se unió a mí. Lo hiciste, dijo simplemente. Transformaste tu vida y en el proceso, transformaste tu familia. No todos cambian, no todos lo harán perfectamente, pero les diste la oportunidad. Y eso es amor real. Gracias, Marco, por todo tu apoyo. María Eugenia, tú salvaste mi vida hace 25 años cuando nadie más se molestó en ver mi valor. Esto es solo comenzar a devolverte ese regalo. Nos sentamos en silencio confortable, dos sobrevivientes de diferentes batallas, unidos por la determinación de vivir auténticamente. Las siguientes 3 semanas desarrollaron un ritmo nuevo. Trabajaba 3 días a la semana en la inmobiliaria, ayudando a mujeres mayores a navegar transiciones de vida. Me uní a un club de lectura en una librería cercana a mi nuevo departamento, conociendo a otras mujeres de mi edad que compartían mi amor por la literatura. Tomás y yo establecimos una rutina de tomar café juntos los jueves por la mañana, compartiendo historias de nuestros respectivos duelos y supervivencia. Patricia me llamó 2 semanas después de mi confrontación con Ricardo. Ma, dijo con voz temblorosa, necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? Acordamos encontrarnos en un café neutral, equidistante entre su casa y mi nuevo departamento. Cuando llegué, Patricia ya estaba ahí, luciendo más delgada y cansada de lo que la recordaba. Hola, mami, dijo cuando me senté frente a ella. El uso de mami en lugar de ma me tocó el corazón. Hola, mi niña. ¿Cómo estás? No muy bien, para ser honesta. Mami, yo no vine a pedirte dinero, agregó rápidamente. Vine a disculparme. De verdad. He estado hablando con mi terapeuta sobre todo esto. ¿Estás viendo a un terapeuta? Pregunté, sorprendida y complacida. Patricia asintió. Empecé hace 1 año, después de que Javier y yo casi nos divorciamos por nuestros problemas de dinero. Y estas últimas semanas, mi terapeuta me ha ayudado a ver patrones que no quería ver. Mami, yo he estado usando tu amor como un banco ATM emocional. Sabía que siempre dirías que sí, que siempre me rescatarías, y abusé de eso. Y lo peor es que dejé de verte como persona. Solo te veía como, mamá, como este recurso infinito de ayuda. No preguntaba cómo estabas, qué necesitabas tú. Y eso es horrible. Eso es ser una hija horrible. Las lágrimas corrían por su rostro, y eran genuinas. Patricia, dije suavemente, tomando su mano, el hecho de que estés aquí, reconociendo esto, trabajando en ti misma, eso me dice que no eres horrible. Eres humana. Cometiste errores, sí. Me lastimaste, sí. Pero estás haciendo el trabajo para cambiar. ¿Puedes perdonarme? Susurró. Ya te perdono,
mi amor. Pero el perdón no significa que volvamos inmediatamente a como eran las cosas antes. Significa que empezamos de nuevo, construyendo una relación más sana. Entiendo. Y mami, sobre el dinero que te debo. Javier y yo hicimos un plan con un asesor financiero. Vamos a pagarte 150 pesos semanales. Sé que suena ridículo dado cuánto te debo, pero es lo que podemos hacer consistentemente sin fallarte. Tomará años, pero quiero hacerlo. 150 pesos semanales. A ese ritmo, me tomaría casi 20 años recuperar lo que me debía. Pero no se trataba del dinero. Se trataba del esfuerzo, del reconocimiento, del respeto. Patricia, acepto tu plan. Y estoy orgullosa de ti por crear uno. Pasamos las siguientes 2 horas realmente hablando, no solo intercambiando información práctica sino conectando como madre e hija. Me contó sobre sus hijos, sobre las presiones de su matrimonio, sobre sus propios sueños abandonados de ser diseñadora gráfica. Nunca es tarde para retomar los sueños, le dije. Yo tengo 63 años y acabo de empezar un trabajo nuevo, mudarme a un nuevo hogar, rediseñar mi vida completa. Si yo puedo, tú también. Cuando nos despedimos, Patricia me abrazó largo y fuerte. Te amo, mami. Y voy a demostrártelo, no solo decirlo. Te amo también, mi niña. 2 días después, Sofía y Daniel regresaron de su luna de miel en Grecia. Sofía me invitó a su nuevo apartamento, un espacio modesto pero acogedor que ella y Daniel estaban convirtiendo en su hogar. Mami, dijo Sofía mientras nos sentábamos en su pequeño balcón tomando limonada, Daniel y yo hablamos mucho durante la luna de miel. Sobre lo que pasó en la boda, sobre cómo Ricardo y especialmente Catalina te trataron. Y tengo que decirte algo, nunca supe cuán mal era. Yo pensaba que la relación entre ustedes era solo, ya sabes, diferencias normales de familia. No quisiste ver, mi amor, dije gentilmente. Y te entiendo. Es difícil ver lo feo en las personas que amas. Pero debí haberlo visto. Debí haberte defendido hace años. Mami, yo estaba tan absorta en mi propia vida, en mi relación con Daniel, en mis cosas, que te dejé sola. Y eso me hace sentir terrible. Sofía, mírame. Tú no eres responsable de las acciones de tus hermanos. Y tampoco eres responsable de protegerme. Soy una adulta. Debí haberme protegido a mí misma hace mucho tiempo. Bueno, pues ahora yo quiero ser parte de tu vida de una forma diferente, declaró Sofía con firmeza. Quiero que vengas a cenar una vez por semana. No para que cocines o limpies, sino como invitada. Quiero conocer tu nueva vida, tu nuevo departamento. Quiero que conozcas a los amigos que Daniel y yo estamos haciendo. Quiero una relación real contigo, mami. Mi corazón se llenó hasta desbordarse. Me encantaría eso, mi amor. Y así comenzó una nueva tradición, cenas de los miércoles con Sofía y Daniel, donde me trataban como la invitada de honor, donde hablábamos de literatura, política, sueños, donde yo era María Eugenia, no solo mamá o suegra. Un mes después de la boda, recibí una carta certificada. Era de Ricardo. Cuando la abrí, encontré 2 cosas, un cheque por 200,000 pesos, el dinero que me había prestado hace 8 años, y una carta manuscrita de 3 páginas. Mamá, comenzaba, no espero que este dinero solucione todo. Sé que el daño que te he causado va mucho más allá de lo financiero. Pero quiero empezar a enmendarlo. Este cheque representa no solo la deuda monetaria, sino mi reconocimiento de que tomé de ti sin valorarte. Catalina y yo hemos estado yendo a terapia de pareja. En realidad, fue idea de Valentina. Nuestra hija nos dijo que o buscábamos ayuda o ella se iría a vivir contigo cuando cumpliera 18. Eso nos asustó tanto que finalmente aceptamos que teníamos un problema. El terapeuta nos está ayudando a ver patrones de entitlement y falta de empatía que ninguno de nosotros quería reconocer. No voy a decir que Catalina ha cambiado completamente. Aún tiene trabajo que hacer, y yo también. Pero estamos tratando. Y yo especialmente quiero que sepas que he estado reflexionando sobre qué clase de hijo he sido estos últimos 5 años. Papá me enseñó mejor. Tú me enseñaste mejor. Y los fallé a ambos.
No estoy pidiendo perdón inmediato. Sé que eso se gana con tiempo y acciones. Solo estoy pidiendo la oportunidad de demostrarte que puedo ser el hijo que merecías tener todo este tiempo. Con amor y remordimiento, Ricardo. Leí la carta 3 veces, llorando durante las 3. Llamé a Beatriz. Acaba de pasar algo inesperado, dije, y le leí la carta. ¿Qué piensas? Pienso, respondió Beatriz lentamente, que tu hijo está empezando a crecer. Si es genuino o no, el tiempo lo dirá. Pero María Eugenia, no tienes que apresurarte a nada. Tómate tu tiempo. Observa. Deja que las acciones hablen. Lo haré, prometí. Deposité el cheque pero no respondí la carta inmediatamente. Necesitaba procesar, necesitaba ver si había seguimiento. Y lo hubo. Una semana después, Ricardo me llamó. No para presionarme, solo para preguntarme cómo estaba. La semana siguiente, me envió un mensaje con una foto de algo gracioso que había visto y que pensó que me gustaría. No grandes gestos, solo pequeños. Consistentes. Catalina también hizo su primer intento. Me envió un mensaje. Señora Sandoval, sé que tenemos mucho trabajo que hacer para reparar nuestra relación. No espero que me perdone pronto. Pero quiero que sepa que estoy en terapia individual, trabajando en mis problemas. Los siguientes meses desarrollaron un nuevo ritmo familiar. Las cenas de los miércoles con Sofía y Daniel se convirtieron en el ancla de mi semana. Patricia y yo nos encontrábamos para café cada 2 semanas, construyendo lentamente una amistad adulta que nunca habíamos tenido. Ella continuó sus pagos fielmente, pero más importante, empezó a preguntarme sobre mi vida, mis opiniones sobre cosas más allá de sus problemas. Ricardo y Catalina fueron más lentos. Las terapias estaban sacando a luz patrones difíciles, y hubo retrocesos. Pero lo importante era que seguían intentando. Una vez al mes organizábamos un almuerzo familiar donde yo ponía las reglas básicas, conversación respetuosa, sin demandas, sin asumir mi disponibilidad. Y mayormente, lo lograban. Mis nietos florecían en este nuevo ambiente. Valentina se convirtió en una visitante regular, pasando fines de semana conmigo, ayudándome con mi trabajo en la inmobiliaria, soñando sobre su futuro. Abuela, me dijo un sábado mientras revisábamos propiedades en la computadora, he estado pensando, cuando empiece la universidad el próximo año, ¿podría tal vez rentar una habitación en tu departamento? Pagaría renta, por supuesto, con el trabajo de medio tiempo que voy a conseguir. Y tendría mis propias responsabilidades. Pero me encantaría vivir contigo, aprender de ti. Mi corazón se expandió. Valentina, me encantaría eso. Pero solo si tus padres están de acuerdo. Sorprendentemente, cuando Valentina les propuso la idea a Ricardo y Catalina, estuvieron de acuerdo después de una larga conversación familiar. Mamá, me dijo Ricardo por teléfono, creo que será bueno para Valentina estar contigo. Aprenderá cosas que nosotros claramente no le enseñamos bien, como respeto, límites, independencia. Y honestamente su voz se quebró ligeramente. Me gusta la idea de que parte de nuestra familia esté aprendiendo directamente de ti cómo ser mejor persona. En mi trabajo en la inmobiliaria, me había convertido en la consultora más solicitada. Las mujeres mayores se identificaban conmigo, confiaban en mí, veían su propia posibilidad de reinvención en mi historia. Gloria, mi primera clienta, rentó su apartamento de suegra a una estudiante de enfermería encantadora que se convirtió en amiga cercana. Las dos ahora tomaban té juntas cada tarde. Usted cambió mi vida, María Eugenia, me dijo Gloria en una de nuestras reuniones de seguimiento. Me devolvió mi autonomía. No, Gloria. Tú la reclamaste. Yo solo te mostré que era posible. Esa distinción era importante para mí. No quería ser vista como salvadora de nadie. Quería ser un espejo donde otras mujeres pudieran ver su propia fuerza reflejada. Un día de abril, 6 meses después de mudarme, Beatriz y yo estábamos almorzando en nuestro restaurante favorito cuando ella dejó caer una noticia. María Eugenia, me hicieron una propuesta interesante y quiero tu opinión. Dime. Una editorial me contactó. Están haciendo una serie de libros sobre mujeres mayores que transformaron sus vidas después de los 60.
Quieren que yo escriba un libro sobre derecho y empoderamiento para mujeres mayores. Y pensé, ¿qué te parecería coescribirlo conmigo? Tu perspectiva personal combinada con mi expertise legal podría ser poderoso. La idea me paralizó momentáneamente. ¿Escribir un libro? Beatriz, yo fui maestra de literatura, no escritora. Enseñaste literatura durante 35 años. Sabes de estructuras narrativas, de cómo contar historias que resuenan. Y tienes una historia que necesita ser contada. Piénsalo. Lo pensé. Durante días, la idea me persiguió. ¿Tenía yo algo valioso que decir más allá de mi círculo inmediato? ¿Mi experiencia podría realmente ayudar a otras mujeres? Discutí la idea con Marco, quien me animó entusiastamente. La discutí con Sofía, quien dijo, «Mami, tu historia me cambió a mí, cambió a Patricia, está cambiando a Ricardo. ¿Por qué no dejarla cambiar a más personas?» Finalmente, la discutí con Valentina. «Abuela», dijo mi nieta de 14 años con la seriedad de alguien mucho mayor, «si no cuentas tu historia, todas esas abuelas que están siendo tratadas mal seguirán pensando que es normal, que deben aceptarlo. Tu historia les diría que no tienen que hacerlo. ¿Cómo podrías no escribirla?» Y así, a mis 64 años, me convertí en coautora. Beatriz y yo trabajamos durante meses, yo escribiendo sobre mi experiencia, ella proporcionando el marco legal y práctico. El libro se tituló Nunca es tarde, recuperando tu vida después de años de dar. Se publicó un año después, y para nuestra sorpresa, resonó profundamente. Recibimos cientos de cartas de mujeres mayores compartiendo sus propias historias, agradeciendo por darles palabras para su experiencia, valor para sus propios cambios. Una carta en particular me llegó al corazón. Era de una mujer de 70 años en Monterrey. Señora Sandoval, su libro me salvó de una vida de servidumbre familiar. Durante 15 años después de enviudar, fui la niñera, cocinera y empleada doméstica gratuita de mis 4 hijos adultos. Leí su libro, lloré en cada página porque era mi historia, y finalmente encontré el valor para establecer límites. Mis hijos se enojaron, me acusaron de ser egoísta, pero mantuve mi posición. Ahora, 6 meses después, 2 de mis 4 hijos se han disculpado y están reconstruyendo relaciones respetuosas conmigo. Los otros 2 aún están enojados, pero estoy en paz. Por primera vez en 15 años, estoy viviendo para mí. Gracias por mostrarme que era posible. Esa carta, y cientos como ella, me confirmaron que compartir mi historia había sido la decisión correcta. En el segundo aniversario de la boda de Sofía, organizamos una gran reunión familiar en mi departamento. Valentina ya vivía conmigo desde hacía 6 meses, estudiando arquitectura en la universidad y floreciendo como adulta joven. Había transformado el segundo cuarto en su espacio, decorándolo con sus propios diseños y maquetas. Sofía y Daniel anunciaron que estaban esperando un bebé. Patricia llegó con la noticia de que había sido aceptada en un programa nocturno de diseño gráfico y estaba finalmente persiguiendo su sueño abandonado. Y Ricardo y Catalina, todavía trabajando en sí mismos pero definitivamente diferentes de quienes eran 2 años atrás, trajeron un regalo inusual. «Mamá», dijo Ricardo, entregándome una caja envuelta elegantemente, «esto es de Catalina y mío. Ábrelo». Dentro había un marco con una foto de Fernando y yo en nuestra boda hace más de 40 años, restaurada profesionalmente hasta que los colores brillaban como nuevos. Pero debajo de la foto, grabado en el marco, había una placa, para María Eugenia, quien nos enseñó que el amor verdadero incluye amor propio. Con gratitud y respeto, tus hijos. Lloré. No pude evitarlo. «Gracias», susurré. «Esto significa todo». Esa noche, con mi familia reunida alrededor, imperfecta, todavía trabajando en sí misma, pero genuina, me di cuenta de algo profundo. El viaje que había comenzado con humillación en una boda, con un uniforme de empleada usado como insulto, me había llevado a un lugar que nunca imaginé, un lugar de poder personal, propósito renovado, y relaciones familiares reconstruidas sobre bases de respeto mutuo. Fernando me había enseñado a ser fuerte financieramente. Mis años como maestra me habían enseñado a ser fuerte intelectualmente. Pero esta experiencia,
Esta transformación dolorosa y necesaria me había enseñado algo igualmente importante: a ser fuerte emocionalmente, a establecer límites, a elegirme a mí misma sin culpa. Miré alrededor de mi sala esa noche, a Valentina riendo con sus primos, a Sofía con su mano en su vientre apenas abultado, a Patricia mostrando en su teléfono diseños que estaba creando para su clase, a Ricardo teniendo una conversación genuina con Daniel sobre literatura, una conversación que yo había inspirado con mi club de lectura, a Catalina jugando en el piso con Mateo de una forma que mostraba que la terapia estaba suavizando sus bordes más duros. Y pensé, esto es lo que significa familia verdadera. No perfección, sino esfuerzo. No ausencia de conflicto, sino resolución saludable. No amor incondicional que acepta todo comportamiento, sino amor firme que demanda respeto mutuo. Más tarde, después de que todos se fueron, Valentina y yo nos sentamos en el balcón como a menudo hacíamos, mirando la ciudad iluminada bajo el cielo nocturno. Abuela, dijo Valentina, tengo una pregunta. ¿Alguna vez te arrepientes? De cómo manejaste todo, de los conflictos, del dolor que causó. Consideré la pregunta cuidadosamente. No, respondí finalmente. No me arrepiento. Me hubiera gustado haber tenido el valor de hacerlo antes, me hubiera gustado no haber necesitado llegar a un punto de quiebre tan dramático. Pero el hecho de haberlo hecho, de haber finalmente elegido mi dignidad, no. Eso nunca lo lamentaré. Y espero, mi amor, que tú nunca tengas que llegar a ese punto de quiebre porque aprenderás desde ahora que tu valor no es negociable. Lo aprendo todos los días viéndote, respondió Valentina, recostando su cabeza en mi hombro. Me quedé despierta mucho después de que Valentina se fue a dormir, sentada en mi balcón con una copa de vino, reflexionando sobre los últimos 2 años. Había comenzado como una mujer de 63 años que se había perdido a sí misma en roles de servicio, que había olvidado que era una persona completa más allá de mamá, suegra, abuela. Y me había transformado en una mujer que conocía su valor, que establecía límites firmes, que vivía con propósito e intencionalidad. No fue fácil. Hubo noches de lágrimas, de dudas, de preguntarme si estaba siendo demasiado dura, demasiado egoísta. Pero cada vez que la duda llegaba, recordaba el uniforme de empleada, recordaba la risa de Ricardo al decir perfecto, recordaba años de ser invisible excepto cuando era útil. Y sabía que había hecho lo correcto. El camino de transformación nunca es lineal. Mis hijos aún tienen días donde regresan a viejos patrones, donde olvidan y vuelven a asumir mi disponibilidad. Pero ahora, cuando sucede, yo gentilmente pero firmemente los redirijo. Y lo importante es que ahora, generalmente, se disculpan y se corrigen. Eso es crecimiento. Fernando me había dicho una vez, años antes de morir, durante una conversación profunda sobre el envejecimiento: María Eugenia, prométeme que si yo me voy primero, no te perderás a ti misma cuidando a todos los demás. Prométeme que seguirás viviendo, no solo existiendo. Había roto esa promesa durante 5 años. Pero finalmente, la había honrado. Y sentía que Fernando, dondequiera que estuviera, estaba orgulloso. A la distancia escuché las campanas de una iglesia marcando la medianoche. Un nuevo día comenzaba. Y yo, María Eugenia Sandoval, viuda de Torres, 65 años, maestra jubilada, inversionista, consultora, coautora, abuela, madre, y sobre todo, mujer que había recuperado su identidad y dignidad, estaba lista para él. La vida después de los 60, después del duelo, después de años de servicio silencioso, no era el final que la sociedad sugería que debería ser. Era un comienzo, una segunda oportunidad, una reinvención. Y yo la estaba viviendo completamente, ferozmente, auténticamente. El uniforme de empleada que Catalina me había dado esa noche en la boda, ese símbolo de humillación, lo había guardado. No como recordatorio de dolor, sino como evidencia de cuán lejos había llegado, de la transformación que había logrado. A veces lo miraba y me recordaba: nunca más permitiré que alguien me reduzca a una función. Soy María Eugenia, completa y compleja, con deseos y necesidades, con dignidad y derechos, con amor propio y límites claros. Y eso, finalmente, era perfecto.